Hoy os voy a enseñar una técnica que os va a servir para aumentar la comprensión cuando se ha producido una ruptura con alguien en concreto o con un grupo. A eso se le llama tener una ruptura de ARC. A quiere decir afinidad. Bueno, la afinidad es ese sentimiento de cercanía con alguien o al revés, de querer mantener las distancias. C se corresponde con comunicación, que ya sabemos que es un intercambio de ideas e incluso de energías. A veces la comunicación no tiene por qué ser verbal, simplemente con una mirada o con nuestra presencia de una cierta forma más tensa o relajada estamos comunicándonos con otro. Y R se corresponde con la palabra realidad, que significa lo que es, el acuerdo sobre lo que es. Es decir, si estoy con una persona y me dice que esta pared es roja y yo veo que esta pared es blanca, los dos tenemos realidades distintas. No hemos llegado a un acuerdo sobre las cosas que son, ¿vale? Y eso es la realidad, el acuerdo en común que tenemos con los demás. Vale, entonces, habréis notado que a veces ya nos apetece estar con alguien o ya nos apetece ir a las reuniones de cierto grupo, o que cuando os acordáis de esa persona sentís un poco de rechazo. Vale, entonces, una vez que hayáis determinado esta situación con alguien en concreto o con un grupo, lo siguiente que tenéis que mirar es, nuestra línea temporal, digamos, son todos los eventos que han ocurrido a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Tenéis que mirar esa línea temporal cronológica, mirarla hacia atrás en esos momentos en común que habéis tenido las dos personas y encontrar un momento en donde se produjo una ruptura en alguno de estos tres puntos, en la afinidad con esa persona, hizo algo o dijo algo, o yo mismo pude hacerle algo que rompiera esa sintonía. En la realidad dijo algo, yo dije algo y los dos nos quedamos como, o sea, tú en tu mundo y yo en el mío. O en la comunicación, alguno de los dos tuvimos una respuesta o una mala mirada, algo negativo en esa interacción de gestos o percepciones. Entonces tenéis que localizar ese instante en donde se produjo esa ruptura de ARC. Vale, determináis el momento y ¿cuál fue el tema de la ruptura? El siguiente paso 2. Esa ruptura se rompe por algún lado. Estas tres cosas, la afinidad, la realidad y la comunicación, interactúan como si fuera un triángulo, ¿vale? Entonces, con esa persona, esa ruptura que se produjo, pudo producirse en afinidad, en realidad o en comunicación. Cuando se determina en qué parte de este triángulo se ha roto, de repente se produce como una elevación de la comprensión de la situación. De repente dices, ahora entiendo por qué esto está pasando entre esta persona y yo, o ahora comprendo. Es ese tipo de repente has aumentado tu nivel de comprensión. Este triángulo es elástico, ¿vale? Es como si fuera una goma elástica. Con que aumentemos un solo de sus vértices, bien la comunicación, la afinidad o la realidad, al aumentar el vértice, el triángulo entero se hace más grande. Eso quiere decir que con solo aumentar uno de los vértices, los otros dos también aumentan. Por ejemplo, alguien con quien sentimos cierto rechazo o una cierta distancia, por ejemplo, yo qué sé,
si ves a alguien borracho en la calle vomitando y se nota que es alcohólico desde hace tiempo y que se ha deteriorado y en principio pues haces como que no lo ves o pasas de largo, miras hacia otro lado, es un poco lo que hacemos, ¿no?, ante estas situaciones. Vale, es una situación donde no hay ARC con esa persona. Bueno, podéis experimentarlo. Vamos a aumentar un vértice, vamos a aumentar la comunicación, vamos a entablar una ligera comunicación con esta persona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y de repente nos cuenta un poco a lo mejor su historia personal, pues que le echaron del trabajo, no supo reciclarse, hizo un curso y no lo aprobó, se deprimió, se sintió inútil porque no era capaz de traer dinero a casa. De repente nos empieza a contar su vida y inevitablemente, al haber aumentado la comunicación con esa persona, de repente sentimos una cierta afinidad por él o ella y además su mundo, su realidad, de repente pues la comprendemos. Hemos aumentado la comprensión, hemos aumentado el triángulo RC con solo tirar de uno de los vértices. Cuando se trata de un grupo, dices, no, es que ya no me apetece ir pues, a la iglesia o ya no me apetece ir a las reuniones de, yo qué sé, de Boy Scouts, lo que sea. Intentad determinar en ese grupo con qué persona en particular habéis tenido una ruptura de RC. Echar la vista atrás en vuestra línea temporal con todos los incidentes colocaditos en orden cronológico como una película y buscar ese momento y exactamente cuál fue la ruptura de RC. Sí, tal día, tal año yo estaba paseando y entonces esta persona, íbamos en el grupo, esta persona hizo tal. Determina entonces, segundo paso, si esa ruptura de ARC fue en afinidad, en realidad o en comunicación. Y una vez que hayas dicho fue en afinidad o fue en realidad o fue en comunicación, vas a notar como una especie de liberación. A veces incluso se da un suspiro o uno se reclina relajado o nota como si cierta carga saliera de sus hombros y bueno, esas sensaciones físicas son una liberación y además tenemos ese momento ajá, esa cognición de ahora entiendo por qué ya no me apetece ir a ese grupo o compartir mi vida con ese grupo, fue porque esa persona en particular que pertenece al grupo me hizo esto o yo le hice esto, ¿vale? Porque tanto si nosotros hacemos daño a alguien como si esa persona nos hace daño a nosotros, ambas vías, ambas direcciones pueden producir una ruptura de ARC. Si una vez que hemos hecho esta operación de ver cuál es la ruptura y dónde se ha roto, en qué parte del triángulo, todavía no sentimos esa descarga emocional, eso significa una cosa, que antes de ese momento que has visto de ruptura, existe un momento anterior. Y entonces, como si fuera una película, echas hacia atrás en el tiempo y buscas otra ruptura de ARC similar a la que has encontrado con esa persona. Y vuelves a hacer el paso de averiguar en qué zona del triángulo se ha roto, se produjo la ruptura. Bueno, esta es la técnica, parece una tontería, pero puede ayudaros a restablecer relaciones, bueno, que habéis abandonado, las habéis dado por perdidas. Puede también ayudaros a acabar con el resentimiento que tenéis acerca de otras personas. También puede daros luz, o sea, un poco de claridad sobre por qué uno se siente incómodo en presencia de ciertos grupos o de ciertas personas en particular. Espero que lo probéis
hacer el ejercicio de coger a alguien en concreto, hacedlo en casa, lo podéis apuntar, podéis hacer el dibujo del triangulito y decir, ah, fue en afinidad, y escribir porque tal, ¿vale? Y si no os relajáis con eso, si no os liberáis con eso, buscar una ruptura anterior en el tiempo, ¿vale? Y escribidme en comentarios, no hace falta que me especifiquéis nombre y apellidos de la persona en concreto, por si los viera, no hace falta, pero a mí sí me sirve para saber que lo estáis utilizando y que puede seros útil. Gracias por ver el vídeo de hoy y espero que os guste. Hasta luego.